Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este CAEX que se titula Estrategia para proteger al adulto mayor en época de COVID-19. Este es un espacio organizado por IPAE, Asociación Empresarial, para reflexionar y generar sentido de urgencia respecto a la situación del adulto mayor, en especial en el contexto de la pandemia del coronavirus. Como sabemos, el 70% de las muertes, o alrededor del 70% de las muertes en el país a causa del coronavirus son en personas mayores de 60 años, y por lo tanto, IPAE está organizando este CAEX para saber qué se está haciendo y qué se debe hacer en cuanto a protección de la salud de los adultos mayores, así como de su seguridad alimentaria y de una estrategia integral para protegerlos. En esta oportunidad estamos contando con la participación de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, Verónica Silva Villalobos, que es especialista senior de la práctica global de protección social y trabajo del Banco Mundial, y Patricia García, epidemióloga y profesora principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y ex ministra de Salud. En esta primera parte, nuestros expositores van a hacer una presentación, empezando por la ministra, y luego vamos a dar paso a un diálogo en el cual yo voy a ir transmitiendo algunas de las preguntas, tratando de agruparlas en realidad y que todos puedan participar, algunas de las preguntas que ustedes pongan en el chat. Hay un logo de Q&A en la parte baja de sus pantallas, donde van a poder ir poniendo preguntas a medida que vaya avanzando. Y finalmente, las expositoras van a cerrar con una breve conclusión cada una sobre la discusión. Entonces, dicho esto, doy paso a la primera exposición, que es el de la ministra Ariela Luna, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Qué había armado? Había armado su nombre y unos cangrejos, pero fue de casualidad. Vamos a volver a armar. Ministra, adelante, cuando quiera. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Yo voy a presentar una experiencia que hemos trabajado en el MIDIS, en coordinación con el MIMP, y con MINSA y con gobiernos regionales. Y el gobierno local es una experiencia que lo que intenta es armar una red de soporte al adulto mayor en alto riesgo y una persona con discapacidad severa. La red ha sido bautizada como Amachay, que en quechua significa la fuerza del cuidado. Y es una red que mira al adulto mayor en alto riesgo y la persona con discapacidad severa. La siguiente, por favor. La siguiente. Sí. Como ven, las prioridades, la anterior, por favor. La anterior. Las prioridades de la red en el contexto de la epidemia del coronavirus son identificación y derivación rápida de presuntos casos de COVID en personas adultas mayores con alto riesgo, no es en todas las adultas mayores. Son las personas que tienen comorbilidad y personas con discapacidad severa, seguimiento y acompañamiento permanente a estas personas y actualización de la información mediante un monitoreo permanente. La siguiente, por favor. El objetivo de la red es articular, toda red necesita articulación, las fuerzas de gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local y sociedad civil. Esto es en un primer momento en la emergencia sanitaria, pero la idea es instalar esta red, esperamos, que se quede permanentemente trabajando. Esta red lo que intenta es responder a las necesidades de esta población objetivo que se encuentra en situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo en esta pandemia del COVID. Pero también es una población vulnerable sin la epidemia. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos que el Perú tiene 3.9 millones de adultos mayores a nivel nacional, la proyección en base al censo. Se priorizó los adultos mayores con una o más comorbilidades, hipertensión, diabetes, etcétera, cáncer, problemas inmunológicos, según las bases de datos del MINSA. Y se identificaron 406.000 personas adultos mayores con alto riesgo y personas con discapacidad severa. De estas, se identificaron estas personas en 152 distritos priorizados. ¿Por qué hicimos esto? Porque
Al inicio de la epidemia era muy urbana y lo que decidió el MINSA es intervenir en los 152 distritos priorizados que conforman las ciudades más grandes de cada región. En ese sentido, por ejemplo, en Lima y Callao están todos los distritos de Lima Metropolitana y Callao. Y en algunas otras ciudades grandes como Arequipa, Piura, Cusco, etc. La siguiente, por favor. Como decíamos, esta red articula y coordina a todas las instituciones. Aquí entra el Ministerio de Salud, el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, Salud, las Fuerzas Armadas, el REMURPE, que es la Red de Municipios Rurales y Urbanos del Perú, gobiernos locales, gobiernos regionales, AMPE, que es la Asociación de Municipios del Perú, Seguro Integral de Salud, SUSALUD, CONADIS y MIDIS. Todas esas instituciones son las que conforman la red y, como verán, es un conjunto grande de instituciones que en algunos casos es muy fácil de articular y en otros es más complejo, como lo vamos a ver. La siguiente, por favor. Lo que quería en este momento del COVID ofrecer la red son 4 cosas. Uno es consejería, orientación sobre prácticas saludables para prevenir el contagio y mitigar los efectos de la infección. 2, identificar signos de alarma respecto a síntomas de COVID. 3, inmunizar a esta población adultos mayores con discapacidad, con neumococo e influenza, de acuerdo a la esquema de vacunación. Y 4, seguimiento a los casos probables e investigación de los contactos dentro de su domicilio. La siguiente. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primer contacto, tenemos una llamada inicial de los 406.681 personas adultos mayores discapacitadas. Se identificó de manera nominal a 180.000 que tenían un número telefónico. Esto lo hemos hecho a partir de la base de datos de teléfonos del CITES. Entonces, este contacto se realiza a través de un grupo voluntario, que son más o menos 5.000 voluntarios, quienes realizan una llamada inicial de vinculación y luego de seguimiento. Entonces, el voluntario llama, verifica datos, actualiza la información del aplicativo y continúa el seguimiento diario. Si el número telefónico no contesta, o lo buscan, pero si no lo retira de su lista, y también hay adultos mayores que piden que no lo llamen, pero son los menores. E indican ellos que la persona no quiere que la llamen. Entonces, el primer contacto lo hace un voluntario. Los voluntarios pertenecen a la red de voluntarios del Proyecto Bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros. La siguiente, los voluntarios son todos estudiantes universitarios o jóvenes que dedican 4 horas de su vida a esta tarea, diariamente. La siguiente. La siguiente, por favor, ya. Cada voluntario contacta a 25 personas adultas mayores o con discapacidad severa y hay toda una red. Si el voluntario, por ejemplo, identifica síntomas de COVID o agravamiento de la comorbilidad o un riesgo de muerte, reporta inmediatamente a una cadena, llegando este reporte al Ministerio de Salud. Tenemos un punto focal en el Ministerio de Salud y también el gerente de Desarrollo Social de las municipalidades. Una vez que está en ese punto, en la central en el MINSA se activa una red interna que se comunica con la DIRIS, que es la Dirección Regional de Salud, y esto posibilita ya una segunda llamada a este adulto mayor. Y después la gerente de Desarrollo Social y el promotor del país, que es un programa social del MIDIS, ya realizan el seguimiento del adulto mayor. Este es en el caso del flujo de atención inmediata, que básicamente es para el tema de COVID o agravamiento de una comorbilidad. La siguiente. La siguiente, por favor, ya. Hay un flujo de atención inmediata. Entonces, aquí intervienen básicamente el voluntario, el gerente de desarrollo social de la municipalidad y el promotor de país. Puede haber alguna situación de violencia dentro del hogar, pero también puede haber una situación de inseguridad alimentaria. El adulto mayor vive solo, no tiene alimentos, etc. En ambas digamos, espacios o situaciones, se activa toda la red. Al gerente de desarrollo social le llega todos los días y al promotor del país un reporte diario donde se identifica a las personas con esta situación y a partir de ahí el gobierno local ya identifica qué tiene que hacer. Nosotros contamos con un aplicativo que sistematiza todas las llamadas y hay un formato que los voluntarios tienen de tal manera que nos es muy fácil realizar ese reporte todos los días a las 7 de la noche. La siguiente.
Entonces, hemos tenido 5.757 voluntarios y voluntarias que ingresaron al portal. Ellos han hecho 355.000 llamadas. Y como ven, hay 406.000 y hemos captado a 180.000 con un número telefónico. Se contactó en una primera llamada a 124.000 y realmente en la vida real 73.500 más o menos han recibido orientación y atención permanentemente. Esto es porque el número de celulares acá en Perú pues no es, normalmente no está una persona, la gente cambia mucho, usan prepagos, etcétera, y esto estamos trabajando con las municipalidades ya para mejorarlo y tener más acceso a los celulares. La primera idea era ir a visita domiciliaria, pero como se activó la epidemia muy fuerte, ya no se pudo ir a la visita domiciliaria y se hacen todo a distancia, pero esta estrategia incluye actores sociales en las municipalidades para que después se hagan visitas domiciliarias a los adultos mayores y personas con discapacidad. La siguiente. La siguiente, por favor. Entonces, los voluntarios son una fuerza muy importante de la red. Es el proyecto especial bicentenario de la presidencia que activó 5.000 voluntarios. Y esta experiencia realmente cambia la vida de los chicos, pero también de los adultos mayores y de las personas que acompañan a las personas con discapacidad severa. En muchos casos, el adulto mayor se conectó mucho con su voluntario y ya no recibía una sola llamada, sino varias del voluntario o del adulto mayor o la acompañante de la persona con discapacidad que lo llamaba. Y como dicen acá los voluntarios, les ha cambiado la vida, ¿no? La perspectiva y la forma de mirar a la gente adulto mayor y a las personas con discapacidad. Esta experiencia es una experiencia de solidaridad y es un voluntariado muy grande el que se ha movilizado para esta actividad. La siguiente. Principales desafíos de la red. 1, incrementar la cobertura para realizar el seguimiento a todas las personas. 2, fortalecer la capacidad de respuesta local, pero la más importante es establecer una red de soporte permanente. Después de esta experiencia de ver la posibilidad de hacer un seguimiento, de que el alcalde sepa cuántos adultos mayores, cuántas personas con discapacidad tienen en su distrito, dónde viven, qué problemas tienen, nosotros creemos en la potencialidad de esta red, que puede ser una red de soporte permanente, ya no solamente una red para COVID, porque va a permitir identificar una serie de temas que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con soledad, tienen que ver con salud mental. Hay muchos adultos mayores viviendo solos, que no tienen a alguien que los llame, que les diga, ¿has comido o no has comido? Hemos visto en la epidemia que hay adultos mayores que han muerto solos en su casa. De esta forma, el adulto mayor tiene un referente y la idea de esta red a futuro es que esta red ya sea distrital, que se enmarque en el escenario distrital y que sean los servicios de salud del distrito los que los atiendan y ya no haya que llegar hasta el Ministerio de Salud. Ya vamos a modelar en la próxima semana en Lima Este, probablemente en 1 o 2 distritos, ya modelar el modelo más distrital y generar también voluntarios a nivel distrital y todo un ecosistema que permita el apoyo y el soporte al adulto mayor en estos 3 aspectos de la vida que hemos identificado, pero pueden ser muchos más. Salud, tema de violencia y tema de seguridad alimentaria. Y un cuarto tema que salió también, que es el tema de la soledad, que como un adulto mayor puede estar acompañado a través de una red de soporte permanente y estamos apostando a que esta red se mantenga después de la epidemia. La siguiente, por favor. Este es simplemente un caso que tuvimos, ¿no? Un señor que había operado de próstata con principios de glaucoma y el señor Ángel no logró recoger sus alimentos ni asistir a sus citas, que es un gran problema que tienen los adultos mayores hoy. Muchos tienen hipertensión, diabetes, una serie de enfermedades, Parkinson, etcétera, y no pueden ir a recoger. Entonces, con el programa País y la gente de la OMAPET del municipio se realizó su chequeo médico y se gestionó a través de la lista de PADOMI de salud la entrega de sus medicamentos. Entonces, esto que puede parecer muy chico para esta persona fue un apoyo muy grande porque le permitió resolver un problema que no podía resolver ahora. Estamos en la movilidad, ir a un consultorio es muy complicado y le permite conectarse con servicios que le puedan salvar la vida. La siguiente, creo que es la última ya. La siguiente, por favor. Sí. Entonces, sí, en resumen, esta es una propuesta que tiene no solo el MIDIS, MINSA, MIM, gobiernos regionales, gobiernos locales.
Estamos trabajando ahorita con 157 distritos, estamos contratando a cientos de actores sociales que van a hacer la segunda etapa del proyecto, que es con la visita domiciliaria, y esperamos que esta red permita instalar una red de soporte al adulto mayor y a la persona con discapacidad severa en forma permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Ya hay varias preguntas en línea para usted, pero vamos a guardarlas para el final, para seguir ahora con la presentación de Verónica Silva, especialista del Banco Mundial en temas de protección social. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a este encuentro, que creo que está tratando además un tema de gran relevancia, no solo por el COVID, sino también por lo que significa la situación de los adultos mayores en la región y en Perú. Lo primero que quería plantear en la siguiente lámina es cómo nos encuentra en términos generales esta pandemia respecto de los adultos mayores. Y esto es algo que son tendencias, particularmente en América Latina, que vale la pena destacar. La primera es que hay una mayor proporción de adultos mayores en nuestros países, y el fenómeno de envejecimiento de la población está siendo muchísimo más acelerado del fenómeno de envejecimiento de la población que vivió Europa en sus tiempos de transición demográfica, y eso requiere de una reflexión por parte de los gobiernos y por parte de las sociedades latinoamericanas, dado que tenemos menos tiempo de lo que tuvieron los europeos como para poder tomar algunas medidas que permitan que esta mayor proporción de adultos mayores sean verdaderamente una proporción de adultos mayores sanos y que puedan seguir contribuyendo a la sociedad. La otra tendencia que se observa es un aumento de la proporción de hogares unipersonales de adultos mayores, eso en una combinación entre la mayor esperanza de vida y por otra parte las diferencias que hay hoy día en términos de conformaciones demográficas de las familias, donde los adultos mayores muchas veces terminan siendo parte de hogares unipersonales. Pero adicionalmente, cuando uno toma la cifra de composición familiar, se encuentra también con una proporción más alta que en el pasado de hogares que están conformados únicamente por adultos mayores. No solo matrimonios o parejas, sino que también duplas de hermanos, de hermanas, etcétera, madres, hijas, que finalmente conforman un hogar únicamente de adultos mayores, y donde se puede ir observando también un incremento en la proporción de adultos mayores con algún nivel de dependencia, entendida la dependencia como aquella que limita la realización de las actividades de la vida diaria. Y estas personas van necesitando, de acuerdo a su condición de dependencia, del cuidado de un tercero, como para poder resolver estas actividades de la vida diaria. Esto es importante tenerlo en consideración porque las características y el perfil de los adultos mayores no es igual, van teniendo distintas características y los perfiles también son diferenciados dependiendo de las situaciones. Hay mucho más hogares unipersonales en zonas urbanas que en zonas rurales, etc. Pero adicionalmente a eso se ha ido observando un incremento también de la población afectada por demencia, distintos tipos de demencia, y eso hace a una característica bien importante de lo que tienen que ser el tipo de cuidado que una persona con este tipo de afecciones requiere. No es el cuidado clásico, sino que es una combinación entre cuidado y vigilancia, con todas las presiones que además significa para los cuidadores y para el grupo familiar esta situación en la que se encuentran las personas. Adicionalmente a eso, en general, en América Latina, las pensiones son de bastante bajo monto, y en la etapa de adulto mayor hay una suerte de aumento importante de los gastos de bolsillo en salud, que no necesariamente están cubiertos por los seguros de salud con que cuentan los países. Esto significa que la combinación de pensiones que no son suficientes y además un aumento en los gastos
de medicamentos y en general de salud, hace que esas pensiones tengan en el fondo menos posibilidades de satisfacer necesidades básicas de los adultos mayores en hogares además unipersonales o bipersonales donde una pensión no es suficiente. Y adicionalmente a eso, si bien hay avances muy significativos en la realización y en la implementación de políticas y programas públicos dirigidos al adulto mayor, a las personas con discapacidad y a las personas dependientes, en realidad todavía este tipo de programas son de baja cobertura y el alcance es bastante limitado en términos de lo que ofrecen para poder satisfacer las necesidades que tienen los adultos mayores y las personas dependientes. Y en general, el tipo de servicios que están disponibles en estos programas están mayormente centrados en servicios relacionados con las condiciones de salud y no necesariamente con todo el entorno, ¿verdad?, que requieren estos hogares y estas personas para poder estar en mejores condiciones. La siguiente, si uno toma ese panorama y mira cómo encuentra la situación, hay mucho que la ministra ya señaló en esta iniciativa que están realizando en el Perú. ¿Cuáles son estos apoyos que los adultos mayores requieren? Que no son solamente la atención de salud. Necesitan asegurar ingresos económicos y esos ingresos económicos tienen que ser de un volumen que puedan financiar gastos de alimentación. La seguridad alimentaria es un tema importante, gastos de habitación y de salud. Y hay países que están avanzando en transferencias adicionales que están asociadas a las pensiones sociales, transferencias en especies, etcétera. Y de hecho muchas de las reacciones que han tenido los países frente a la pandemia tienen que ver con directamente apoyar el tema de la alimentación a través de la distribución de alimentos. Pero adicionalmente hay que asegurar la cobertura de salud y no hay que olvidarse de la salud preventiva. Así las personas se encuentren en situación de dependencia, parte de la política pública tiene que ir dirigida a prevenir y a mitigar los efectos de la dependencia y poder demorarla lo máximo posible. Y por lo tanto hay bastantes acciones que hay que hacer de forma oportuna. Adicionalmente, y como lo señalaba la ministra, este seguimiento personalizado al estado de salud física y mental a través de modelos de monitoreo y consejería, la combinación entre monitorear la situación y proveer consejería, son apoyos que hoy día con mayor razón se hacen necesarios y tendrían que mantenerse en el tiempo. Lo mismo el apoyo en la atención a necesidades de la vida cotidiana, es parte de los sistemas de cuidado, que hayan servicios domiciliarios o servicios de apoyo a las compras, a la limpieza, a la preparación de alimentos, etcétera, para las personas y particularmente para los adultos mayores que viven solos, que requieren, ¿verdad?, de este tipo de apoyo. Incluso es frecuente ver hogares constituidos solo por adultos mayores, donde un adulto mayor es un dependiente severo que está cuidado por un dependiente moderado. En esos hogares es necesaria estos servicios de atención más cotidianos. Las redes comunitarias de apoyo son otro elemento importante y la red que presenta la ministra en realidad es una combinación entre servicios de monitoreo y consejería con una red comunitaria de apoyo que debiera, como ella dice, estabilizarse en el tiempo y no solo utilizarse solo para efectos del combate a esta pandemia. Y por otro lado está todo el área de los adultos mayores que se encuentran en establecimientos de larga estadía, que requieren de unos ciertos apoyos diferenciados y se ha visto en el manejo de la pandemia cómo algunos hogares de larga estadía han terminado siendo focos muy importantes de contagio y de problemas. Y por último, decir que en la siguiente, simplemente un mensaje para la conversación. Cuando uno habla de cuidado, en realidad está hablando de una relación de cuidado entre un cuidado y un cuidador. Y muchas veces las políticas públicas se olvidan o postergan un poco a los cuidadores. Y los cuidadores son una herramienta, una herramienta fundamental y un recurso fundamental que es necesario cuidar para que las personas que son cuidadas puedan realmente tener una relación de calidad y puedan satisfacer sus necesidades. Por lo tanto, el área de los cuidadores es otra materia que sería importante discutir y conversar de cómo las políticas públicas pueden
digamos, contener algunas medidas hacia los cuidadores de adultos mayores y de personas con discapacidad. Gracias. Sí, hay un montón de preguntas, pero les pido un poquito de paciencia para responderlas al final. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. Y ahora pasamos a la última exposición de Patricia García, epidemióloga y ex ministra de Salud. Muchísimas gracias. Primero quiero agradecer la invitación que nos han hecho y quisiera, porque la mía realmente es una presentación corta y lo que quisiera hacer es más bien algunas reflexiones. Primero tenemos que, y veía que había algunas preguntas, ¿no? En este momento estamos hablando acerca de adultos mayores de 60 años en el Perú. Esos son los adultos mayores, ¿ok? Que representan alrededor de un 12%, más de 3,5 millones de personas. Y una cosa que es clara en nuestras estadísticas es que 7 de cada 10 muertes por COVID de las estadísticas que tenemos hoy en día son en personas mayores de 60 años. Y ojo, muchas de ellas sin ninguna comorbilidad. Entonces estamos hablando de que solamente el hecho de ya tener más de 60 años representa un problema, y por el hecho de tener desgaste en una serie de órganos, entre ellos también los pulmones. Ahora, esta no es una población homogénea, es una población totalmente heterogénea, en la que, y por eso quiero presentarla, porque cuando busquemos soluciones y comencemos a pensar en ellos, tenemos que pensar que no hay una solución que va a ser para todos. Tenemos un grupo, que es el grupo que trabaja todavía, y tenemos entre ellos gente que es formal, y tenemos también grupos que son informales. Además, tenemos dentro de este grupo también gente que no trabaja, algunos que viven solos, siendo autónomos, y que se mantienen por una pensión, y algunos otros que en realidad no tenemos muy claro cómo se mantienen, ¿okay? Pueden haber la familia que de repente los ayuda, tal vez algunos de estos en realidad de vez en cuando son informales, no lo sabemos, pero los tenemos allí. De los que no trabajan, hay otros que viven como parte de una familia extendida. Y dentro de la familia extendida se constituyen en autónomos, son capaces de hacer todo lo que ellos necesitan, o muchos de ellos son dependientes. Y finalmente tenemos dentro de este grupo que no trabaja, los que están institucionalizados. Una cosa importante es que esta epidemia está desnudando un tema que lo teníamos delante y lo hemos ido ignorando. El tema de la población de adultos mayores y el hecho que en el país, para efectos prácticos, no tenemos sistemas de apoyo para ellos integrales. Existen en este momento servicios como PADOMI, que básicamente es para aquellos que tienen seguro social y que tienen ciertas condiciones y que tienen sus ventajas, pero también tienen sus bemoles. Tenemos algunos grupos que gracias al esfuerzo de la familia pueden tener algunos servicios, ¿okay? Algunos que llevan servicios del Estado, pero tenemos también un buen grupo que en este momento en realidad están total y absolutamente abandonados. Entonces no tenemos una respuesta integral, que es mi segundo gran tema, ¿okay? El tercer gran tema es que no los tenemos bien censados o identificados. Y el cuarto es que tampoco los tenemos vinculados. O sea, el tema de los celulares, por ejemplo, es un tema complejo, porque la gran mayoría, y lo hemos visto por la presentación de la ministra, o sea, de casi 400,000, solamente 73,000 realmente tenían celulares, y muchos de ellos seguramente también tenían dificultades para el uso. Entonces, ¿cómo los vinculamos para poder llegar a ellos? Ahora, lo que hagamos hoy día no debe quedar, lo que hagamos como una respuesta de COVID para poder bajar los riesgos en este momento frente a adultos mayores, no solamente debería quedar acá. Yo creo que en los problemas debemos ver las oportunidades.
Y así como COVID está desnudando este gran tema, tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer de aquí al futuro para afrontar el tema de los adultos mayores. Y especialmente en este momento, y voy a centrarme en el momento del COVID ahora, cuando comencemos a abrir nuestras puertas, uno de los principales problemas y uno de los puntos que vamos a tener que trabajar de manera conjunta como país es cómo protegemos a estos adultos mayores que representan realmente el mayor riesgo de muerte, 7 de cada 10 de estas muertes. La siguiente, por favor. Y lo que he tratado de representar aquí de manera, y espero que me acompañen en esto, aquí tenemos en la parte superior cada uno de estos diferentes grupos, porque como les he dicho, hay cosas que son comunes, pero hay cosas que van a ser distintas. En esta nueva fase en la que vamos a comenzar probablemente en las siguientes semanas de COVID-19, no, esa no es, por favor, podrían regresar, de COVID-19, tenemos que pensar qué se necesita en cada uno de estos grupos. Para el adulto mayor y el adulto mayor que es independiente, definitivamente este adulto mayor va a tener que pensar en quedarse en el trabajo y va a tener que hacer teletrabajo. ¿Okay? Otras cosas que son importantísimas es pensar en no visitas, en aislamiento social, con contactos virtuales, e incluso hasta en pensar entre la familia o en programas de saludos virtuales al abuelo. O sea, no podemos dejarlos solos, porque esa es otra cuestión que ya se mencionó, el tema de la salud mental, pero una cuestión fundamental va a ser tener que mantener el aislamiento social, pero con contactos virtuales. El tema importantísimo en esta estación es el tema de vacuna de influenza y neumococo, que se ha quedado pendiente desde el punto de vista del sector salud hasta ahora. Y no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. El tema de influenza es crítico. En un estudio que estamos haciendo, ya comenzamos a encontrar coinfección de COVID con influenza. La influenza ya está con nosotros. Mascarilla y las recomendaciones generales de mascarilla, lavado de manos, ventilación de los espacios, tienen que continuar. Hay que trabajar también con los adultos mayores este tema de limpieza frecuente con alcohol, de manijas, pasamanos en la casa, pero también necesitamos crear dentro de todo este espacio un sistema, y ahí yo creo que les hablaba de una respuesta integral, no solamente lo que va a hacer el ministerio, cómo se desarrolla un sistema que pueda permitir servicios de delivery de alimentos, de delivery de medicinas, y el tema de la teleconsulta médica. Pero eso significa que tenemos que vincular no solamente a este grupo, sino a todos los grupos, de alguna manera al sistema para poder llevarles los servicios de salud en lugar de que ellos tengan que ir a ellos. Necesitamos tener número de emergencia específicos para mayores de 60 años. No pueden estarse peleando con todas las otras llamadas. Y un sistema eficiente de respuesta a esta con visita para testeo, para los sintomáticos, y una cosa que todavía no se ha logrado implementar, que es este famoso monitoreo, con esos aparatitos que le llamamos pulsoxímetros, que se colocan en el dedo y que pueden permitir ver si la persona está recibiendo suficiente oxígeno, suficiente con sus propios pulmones. Y esa es la primera llamada de alerta inmediata. Prácticamente para todos los grupos estas son condiciones que se deberían comenzar a pensar y que deberíamos asegurar que todos ellos tienen en este momento a la salida. En el caso de aquellos que son informales, tenemos que comenzar a pensar cómo vamos a hacerles llegar algún tipo de subsidios. Es increíble que África, por ejemplo, ya tiene un sistema que hoy en día lo están discutiendo, que les permite, ya los tenían desde hace un par de años por lo menos, un sistema de transferencias por celular hasta en las zonas más alejadas. Ellos le llaman M-Pesa. Pesa viene de Swahili, que significa cash. Y nosotros todavía no lo hemos hecho. Esto es para mí, es un tema que tiene que ver con el sector privado y con el sector público, pero tenemos que ver cómo lo trabajamos. Los otros dos grandes grupos, que es casi ya para terminar, porque quería darles una mirada panorámica, tienen que ver con, hay que trabajar un entrenamiento a las familias, porque hemos hablado que la gente también vive con familia, los adultos mayores viven en familias extendidas, de cómo la familia debe proteger a los padres o abuelos, minimizando sus salidas, y si salen, aún viviendo en la misma casa, tratando de distanciarse socialmente con los adultos mayores. Y los miembros de la familia, cuando salen, alejarse de los enfermos y aislarse si se sienten enfermos. Y cuando hay un adulto postrado, el cuidador no debería salir de la casa. Y finalmente un tema que no lo he escuchado
pero que existe hoy en día, está medio oculto, porque hay gente que no puede cuidar a los adultos mayores en sus casas y existen asilos de ancianos que son legales y medio ilegales y también existen del Estado. Y tienen que haber en este momento condiciones especiales para prevenir que no se den brotes en estos. Restricciones de visitas, aislamiento individual, que significa hasta cuartos aislados o con biombos para cada uno de adultos que viven en estos lugares o en estos asilos. Evitar actividades grupales, asegurar la ventilación. El tema de chequear la temperatura y síntomas a los trabajadores y tratar de buscar turnos, incluso turnos de internamiento, de tal manera que evitemos que el virus entre a estos lugares y tengamos situaciones como las que se han visto en otras partes en el mundo. Y finalmente, continuar con estas acciones de lavado de manos frecuente entre pacientes, mascarillas y trabajadores. Mi gran llamado es a que esta sea la oportunidad para pensar en el problema de los adultos mayores, sí, a que tengamos una respuesta como país en la que se involucre el Estado y el sector privado, y tenemos que reconfigurar nuestra sociedad porque estamos envejeciendo, y que pensemos cuáles van a ser las acciones ahora que estamos a puertas de pasar a una siguiente fase en la epidemia. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Ahora sí, pasamos a las preguntas. Hay casi ahora más de 90 preguntas. He tratado de resumirlas en grandes temas. Ya estamos un poquito pasados del tiempo, así que voy a empezar con las preguntas para la ministra. Ministra, hay dos temas grandes que preocupan a las personas que nos están viendo y que nos preocupan a nosotros también por nuestro lado, que es uno, ¿cómo se hace para ampliar la cobertura a los adultos mayores si es que las bases de datos son muy malas? O sea, sin tener que hacer un censo, sin tener que hacer algo que tome mucho tiempo, ¿cuáles son las estrategias para ampliar la cobertura del monitoreo de estos adultos mayores? Eso uno. Y dos, la siguiente etapa del monitoreo de los adultos que pasaría a los gobiernos locales. ¿Le parece que los gobiernos locales están en capacidad de tomar la posta en esa estrategia? Sobre todo tomando en cuenta que, al menos en el caso del encargo de las canastas básicas, ha habido mucha crítica, ¿no? Por lo menos la percepción de que ha habido demora en que estos municipios alcancen a las personas vulnerables. Quien tiene que manejar esto localmente es el gobierno local, no hay otra. O sea, el gobierno local es el que tiene que saber cuántos adultos mayores tiene, dónde viven y qué problemas tienen. Y de ahí, a partir de ahí, tiene que hacer toda una articulación. O sea, esta estrategia está naciendo, digamos, del MIR y del MINSA nacional, pero debe transferirse a los gobiernos locales y los gobiernos locales deberían generar toda la articulación, obviamente con apoyo de todo el nivel regional y el gobierno nacional. El gobierno local tiene la obligación de saber no solamente cuántos adultos mayores, cuántas personas con discapacidad, tiene la obligación de saber cuántos niños tienen, por ejemplo. Y para eso tenemos diversas bases de datos que nos pueden permitir identificar. Tenemos el censo nominado, por ejemplo, en 2017, donde podemos ver realmente en cada casa quién vive, quién no vive, etcétera, tenemos la dirección. Y de ahí encontraremos a un gran grueso. Y de ahí se va a ir haciendo una actualización. Ahora existen muchos métodos para actualizar. Ahora nomás vamos a poner el 9 de mayo una plataforma para que la gente se pueda inscribir en estos grandes padrones online. Esto ha resultado muy bien para todo lo que hemos hecho de bonos, etcétera. La gente usa el internet y si no, lo busca a alguien que le ayude. Y la idea es generar un gran padrón. Eso es uno. Y lo otro es generar que cada vez que uno se muda a un municipio, digamos, yo me mudé de Miraflores a Surco, de Villa El Salvador a San Juan del Lurigancho, avise al municipio que me mudé, de tal manera de tener el padrón actualizado. Una vez que tengo eso, ya Pati, yo también, y Verónica ha dicho toda la serie de acciones que hay que hacer para trabajar la red del adulto mayor. Es cierto que en el Perú, el adulto mayor y la persona con discapacidad severa no tienen una atención integral, y es la oportunidad para visibilizarlas. Y es muy interesante, por ejemplo, que se está haciendo un foro sobre adultos mayores de discapacidad severa en la lógica de protección, porque son personas que no han sido muy visibles. Como país, nosotros, por ejemplo, tenemos el programa Pensión 65, que sí tiene
totalmente identificado dónde viven, cómo viven, a 570.000 adultos mayores, a los cuales se les acompaña y hay una serie de programas para ellos. Ellos están en el seguro integral, tienen una pensión, por más chica que sea, son rurales todos, la mayoría, y reciben una pensión, tienen su documento de identidad, tienen una serie de actividades. Pero en lo urbano no había nada. Y aquí es que decidimos armar esta red de protección del adulto mayor, que todavía tiene sus problemas, porque esta se requiere una articulación muy grande, pero estamos logrando instalarla ya en las municipalidades. Y en una segunda etapa que empieza pronto, en 15 días, las municipalidades vayan asumiendo con lo que llamamos los actores sociales la visita a los adultos mayores de tal manera de ir resolviéndoles sus problemas. Ahora es el COVID, después puede ser ya muchas más cosas de salud. Ahorita es bien complicado, y soy bien sincera, de articular todo este tema, por ejemplo, para traer todas las medicinas. Hemos logrado hacerlo en muchos casos, pero es muy complicado ahorita coordinar con el Salud y con MINSA para este tipo de cosas que no sean COVID, pero estamos en el camino de la articulación. Ministra, una última consulta que también ha sido bien repetida en el chat. Si un adulto mayor no está actualmente en la red de monitoreo del MIDIS, pero es un adulto mayor con comorbilidades, ¿cómo hace para registrarse? ¿Hay alguna forma de que diga que quiero ser atendido también? Mira, vamos a crear eso. Ahorita estamos atendiendo a los adultos mayores que tenemos en monitoreo telefónico, pero sí, vamos a crear una plataforma. Lo que pasa es que esta red tiene un mes o un mes y medio, entonces no queremos tampoco levantar un montón de expectativas y recibir un montón de ingresos, pero sí vamos a poner una plataforma, y cuando se pueda salir ya, el lugar natural es la municipalidad. Es la municipalidad donde tendría uno que escribirse y dar su número de celular para que pueda ser acompañado, ¿no? Ok. Verónica, tú cerrabas haciendo una reflexión que me pareció importante sobre tomar en cuenta a los cuidadores en el diseño de la política pública. Quería saber si es que nos podías dar algún ejemplo de qué se debería mirar o qué factores tomar en cuenta para el diseño de esa política. Y lo segundo es, la cuarentena se va a levantar pronto, creo, no sé, a menos que la ministra diga lo contrario. Los mercados han resultado ser un foco de contagio tremendo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los adultos mayores no tengan que acercarse a los mercados y ponerse en riesgo? Tú hablabas de redes locales, de alimentación, no sé si podías darnos algunos ejemplos sobre qué cosas has visto en otros países. Sí, gracias por las preguntas. Yo lo primero que quiero decir es que comparto 500% la aseveración de Ariela respecto de la importancia de los gobiernos locales. Si uno tiene una idea acerca de debilidad o riesgo de los gobiernos locales, que es totalmente válida, sin embargo, mientras no se hagan procesos de fortalecimiento y de apoyo a los gobiernos locales, es muy difícil pensar que los gobiernos centrales van a poder enfrentar situaciones como esta. Está bastante claro en varios países que mientras más se fortalezcan los gobiernos locales en la prestación directa de servicios, mejor llega esa prestación de servicios a la población. Entonces hay un trabajo que no es solo un trabajo temático respecto de un programa en particular, que tiene que ver con el fortalecimiento de los espacios locales y de los gobiernos locales para todos los procesos de identificación de población objetivo, de población vulnerable, donde están los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad y probablemente los hogares pobres. O sea, hay todo un elemento ahí en términos de capacidades de los gobiernos locales donde es necesario invertir. No es gratis fortalecer los gobiernos locales, hay que hacer un proceso sistemático, y es parte de una política importante de descentralización, que no es solo la descentralización de recursos, también es la descentralización de atribuciones y de funciones. Respecto de los cuidadores, y me refería, María Alejandra, particularmente al tema de los adultos mayores y las personas con discapacidad con algún nivel de dependencia. Los cuidadores son muy importantes como recurso y están en permanente riesgo. O sea, ser cuidador de una persona dependiente es una situación de alto estrés,
Hay mucha gente que deja sus actividades para poder cuidar a sus familiares. Hay personas que pasan años en esa actividad, en estudios que hemos hecho en Uruguay, en Colombia, en Chile, hay un promedio de 5 a 10 años de cuidado de alguien, lo que significa un desgaste muy importante, y cuando la persona dependiente fallece, ese cuidador es un potencial, digamos, afectado grave en términos de salud mental. La mayor parte de los cuidadores son mujeres que han dejado de trabajar o que nunca se incorporaron al mundo laboral por cuidar y dejaron de cuidar a sus hijos para empezar a cuidar a sus padres. Y por lo tanto hay toda una materia en términos de lo que significa cuidar a otro. Hay cualquier cantidad de enfermedades lumbares, porque la gente no sabe cómo manejar, ¿verdad?, a una persona dependiente severa. O sea, hay bastante, digamos, poco cuidado con los cuidadores. Por lo tanto, si uno quiere una política de cuidado, requiere contemplar también algunos apoyos a los cuidadores. Eso se expresa en distintos países en apoyo psicosocial, pero también se expresa en apoyo económico. Los hogares con personas dependientes, sobre todo con dependientes severos, son hogares que tienen bastante restringidos sus ingresos económicos y el cuidador no puede salir a trabajar, ni quiere salir a trabajar, quiere quedarse ahí, y por lo tanto se requieren algunos apoyos, digamos, también económicos a esos hogares. Y en ese sentido las políticas debieran tener algún elemento que diga relación con el cuidado. Los servicios domiciliarios, que en este caso son un poco complicados, a propósito de lo que tú preguntabas, están ocurriendo en algunos lugares, en algunos países, que básicamente tienen que ver con acercar servicios. Así como Ariela decía, bueno, hay un señor que necesitaba medicamentos y alguien le llevó los medicamentos, ese tipo de servicios son parte de una red de apoyo al adulto mayor y a las personas con dependencia en circunstancias como esta, con todas las precauciones del caso, pero la gente necesita que le lleven alimento. Hay países donde incluso las personas encargan sus alimentos y se los llevan a algún servicio municipal, no es que se los lleven gratis, hay un sistema de delivery, y en el futuro próximo, esos son puestos de trabajo súper valiosos para un montón de gente que se está quedando sin trabajo y que puede eventualmente en programas de empleo público u otros programas ser parte, ¿verdad?, de los servicios que se pueden entregar a la comunidad, particularmente a este tipo de población más vulnerable. No, hay que evitar al máximo que la gente tenga que aglomerarse, salir, etcétera, pero al mismo tiempo hay que acercar los servicios a la familia. Y eso significa pensar muy bien en cada territorio cuál es el circuito más adecuado y cuáles son las precauciones que hay que tomar. Pero servicios domiciliarios, digamos, de acercamiento de bienes y servicios a los hogares con adultos mayores y con personas con discapacidad, es algo que es muy difícil de evitar en este momento si uno quiere prevenir, ¿verdad?, que los adultos mayores con estas tasas de fallecimiento que hemos escuchado, prevenir que los adultos mayores en el fondo se arriesguen a salir. Yo comparto además todo lo que se puede hacer en términos de compañía virtual. Creo que en el más amplio espectro, creo que eso es básico y hay que ponerse muy creativo. La pandemia esta nos está sacando totalmente la creatividad a flor de piel para poder resolver problemas que siempre resolvíamos con presencia física y que hoy día la presencia física es imposible. Hay otro tipo de presencia, que es la que está ahora desarrollándose más y que hay que probablemente potenciar. Muchas gracias, Verónica. Y para cerrar, Patricia, tengo también dos preguntas para ti. Lo primero es sobre este tema que mencionabas de la vacunación por influenza y neumococo, ¿no? Porque se viene además el invierno, me imagino que la situación se va a poner peor, y el mix entre el levantamiento de la cuarentena, COVID, influenza y neumococo no pinta bien. Entiendo que el gobierno ya ha empezado una estrategia de registro de los adultos mayores para empezar luego una campaña de vacunación una vez que se levante la cuarentena. ¿Qué opinas de esta estrategia? ¿Te parece que es lo suficientemente ágil o que tiene el sentido de urgencia que se requiere en este caso? Y lo segundo es, tú hablabas del tema comunicacional que me parece muy importante. Las familias tienen que reeducarse en la forma en la que interactúan con los adultos mayores
desde lo que mencionabas tú y mencionaba Verónica, de empezar a tener contacto virtual con personas que normalmente no manejaban herramientas virtuales, hasta cuando tenga que haber contacto presencial, digamos, saber mantener una serie de protocolos que tienen que ser más cuidadosos que con personas jóvenes. Quería que si nos podías contar un poquito más sobre esto. Ok, número 1, el tema de la vacuna. Sí, yo creo que estamos perdiendo tiempo cada día que pasa con respecto a la vacuna. Hubo toda una preparación previa, estaban listos a vacunar y esto se retrasó, creo yo, porque hubieron una serie de temores que también aparecen por estos grupos antivacunas, que comenzaron a circular en las redes, van a infectar a la gente, qué sé yo, y todo el mundo entró en pánico. En Argentina vacunaron antes, o sea, antes de que al comienzo solamente de la epidemia comenzaron a vacunar, y creo que están protegidos. Entonces, creo que es buenísimo que en este momento ya estén planteando la estrategia que no sea que las personas vayan a los establecimientos de salud, sino que haya un sistema ordenado, ¿ok? Sea como se haga, creo que tiene que comenzar, y el mensaje para todos los que nos están escuchando es que todos deberíamos vacunarnos contra la influenza, todos, ¿ok? Y todos los adultos mayores deberían vacunarse además contra el neumococo, que es una neumonía que mata. Eso es clave. El segundo tema es el tema de la comunicación y la reeducación. Definitivamente, estamos acostumbrados a abrazarnos, querernos, etcétera. Van a haber personas adultas, abuelos que no han visto a los nietos durante mucho tiempo. En el momento que digan, se levanta la cuarentena, por favor, esto no puede ser, ahora sí me abrazo y voy encima de todo el mundo. No, se levantó la cuarentena. Va a tener que ser cambio de la cuarentena obligatoria a una cuarentena voluntaria y a un distanciamiento. Entonces, igual, al abuelo, véanlo virtualmente. Si lo quieren, mantengan la distancia, porque el riesgo de una persona mayor de 60 años de morirse, fíjense, estoy diciéndoles, 70% de los muertos que tenemos hoy en día, y esto se repite en todas partes, ¿ok?, son mayores de 60 años, entonces hay que cuidarlos. Ese cambio es sustancial. Y si vivimos con personas que son mayores de 65 años, tenemos que, incluso dentro de la casa, mantener una serie de protocolos. Me tengo que cuidar de no contagiarme, usar mi máscara cuando llego a la casa, mi lavado de manos, tratar de ventilar la casa bien y el distanciamiento en lo más que se pueda. Esto, COVID nos va a cambiar la vida y eso es clave e importante. Que tengamos, y fíjate que es un cambio de chip para todas las personas, pero también quiero retomar algo que han dicho Ariela y Verónica. Creo que es importante, va a tener que haber un cambio de chip en el país y un cambio de chip en lo que llamamos nosotros los gobiernos regionales, perdón, los gobiernos locales, porque los gobiernos locales no han estado acostumbrados a dar este tipo de servicios. Y en ese cambio de chip creo que también tenemos que pensar que van a tener que haber estrategias que incluyan también al sector privado de una o de otra forma para poder ver cómo se llevan servicios de medicina, servicios de alimentación, etcétera. Esa red de apoyo y ayuda tiene que ser una red que incluya a todos y cada uno de las personas que están dentro de la sociedad. O sea, este es el momento de la solidaridad, es el momento de cambiar el chip. Los municipios, por ejemplo, no pueden ser solamente los que recogen la basura. O sea, ese cambio tiene que suceder. En algunos lugares no van a ser los gobiernos municipales, serán los gobiernos provinciales, pero tenemos que cambiar. Y te estoy hablando además del sector privado, porque incluso estamos hablando de cómo incorporamos a los adultos mayores dentro de lo que es la modernidad, y la modernidad es comunicarnos con un celular. Entonces, deberíamos pensar, o sea, cómo hay planes, servicios, cómo se llega a ellos, porque vamos a necesitar comunicarnos y no están dentro de esa modernidad. Y eso significa que hay que trabajar mucho. El cambio de chip va a tener que darse para ahora y de aquí para adelante. Listo. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a todas por su presentación y a todos ustedes por participar con las preguntas. Creo que han estado muy interesantes. Vamos a pasar ahora ya al cierre a las conclusiones de cada una de ustedes. Le voy a pedir a Verónica que empiece con un cierre de 2 minutos con las conclusiones que te parezcan más relevantes. Gracias, María Alejandra. Quería enfatizar dos cosas. Primero, creo que
la iniciativa que nos contó Ariela y que está emprendiendo Perú es una iniciativa súper importante que según se ve y uno espera, llegó para quedarse, y eso significa empezar a fortalecer los procesos y aprovechar, como decía Patricia, hay veces que estas situaciones que son chocantes terminan siendo buenas oportunidades para que se vean temas que antes no se veían y que se visibilicen, ¿verdad? Personas que probablemente antes no estaban en el centro de la atención. Y por lo tanto creo que este es un esfuerzo que es importante de continuar, es importante de apoyar y es importante digamos, de perfeccionar. A uno se le olvida que llevamos apenas 2 meses en esto, parece que uno llevara años, no solo escondida en la casa, sino que en términos de trabajo, parece que hubiera pasado demasiado tiempo, y en realidad no ha pasado tanto tiempo y se ha hecho tanto, que durante mucho tiempo no se ha hecho. Entonces creo que aquí hay una oportunidad interesante, porque las energías están puestas en que las cosas se resuelvan con toda la incertidumbre del mundo. Esto es una pandemia y es una situación que además no nos da ninguna certidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. Esto es riesgo, riesgo y riesgo. Y los gobiernos valientes son aquellos que se arriesgan y emprenden cosas en vez de sentarse a esperar, ¿verdad? A ver qué es a buscar la perfección. Y yo creo que en ese sentido el Perú tiene una ventaja increíble respecto de otros países de la región. Se arriesgan, inician, empiezan y documentan, y yo creo que eso le da bastante solvencia a las iniciativas que se están emprendiendo. Y lo segundo, que creo que además por el tipo de foro en el que estamos, creo que estas tareas en términos de sistemas nacionales de cuidado o cómo ir fortaleciendo el cuidado de adultos mayores y de las personas en situación de dependencia o de discapacidad, son materia de una alianza social. No son materias de responsabilidad exclusiva de los gobiernos, tampoco son materias de responsabilidad exclusiva de la familia. Esta es digamos, es un cambio demográfico muy importante, y por lo tanto es necesario seguir hablando, es necesario seguir poniendo el tema, y es necesario entender que somos todos corresponsables de esto. No sirve un esfuerzo solo de un gobierno, no sirve tampoco el esfuerzo solo de la familia. Necesitamos juntar esfuerzos entre el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos y las propias familias, en términos de cómo se enfrenta una situación que no tiene estrictamente que ver con el COVID-19. La situación del cuidado de los adultos mayores y de las personas con discapacidad tiene que ver con nuestras transiciones demográficas y con los problemas que tiene el desarrollo. Entonces, creo que esta es una oportunidad valiosísima de poder seguir en este tipo de foro discutiendo el tema, conversando de la participación de cada uno de los actores sociales en esta situación, en estos problemas, y cómo buscar soluciones que tengan más que ver con una alianza social, más que con la prioridad específica de un gobierno en particular. Esto nos va a acompañar mucho más allá del COVID. El envejecimiento de nuestra sociedad es algo que está pasando muy rápido y que por lo tanto hay que prepararse para que realmente esto sea una oportunidad y no termine siendo un tremendo problema de salud en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Patricia, por favor, 2 minutos para tu conclusión. Sí, yo quisiera que pusieran el slide, porque en realidad lo que creo que todos hemos conversado ya acerca del tema, yo quería hacer una reflexión acerca de algunos mitos con respecto al COVID, ¿ok? El primero tiene que ver con el uso de guantes, la gente que va a estar saliendo a las calles, etc. El uso de guantes da más riesgo de contaminación, y lo más limpio, por favor, es que se laven las manos. El segundo gran mito que quería hablar es el tema del uso de los gorros. Especialmente, te estamos hablando, me imagino que hay empresarios acá, hay gente de supermercados, etc. El uso de gorros no tiene ningún sentido porque no hay virus en el pelo. ¿Okay? El otro gran que quería hablarles, siguiente por favor, este tema de túneles de desinfección. ¿Okay? Túneles de desinfección, y por todas partes, ya pasó en Honduras, pasó en México, pasó en Argentina, pasó en Colombia, que comenzaron a hacer ventas increíbles de túneles de desinfección ultravioletas, de ozonos, de otros desinfectantes, y lo clarísimo, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, no tienen ningún efecto importante para el control de COVID. Al contrario, su exposición puede causar más daño a la persona. Recordemos que el virus no está por encima, está dentro de la persona. El siguiente, por favor.
lejía en los zapatos. ¿Ok? Todo el mundo está echándose lejía en los zapatos y no existe ninguna evidencia de contagio por superficies, menos las porosas. Es cierto que en estudios han encontrado que en superficies lisas el virus, y esto lo han hecho en laboratorio, ¿ok? Utilizando cultivos de virus de grandes cantidades, podría mantenerse vivo en superficies de metal, en algunas plásticas, etcétera, pero en superficies porosas, ni siquiera en esas condiciones vive. Y todo el mito de lejía en zapatos sale de una mala interpretación de un artículo que no tenía, no sé de dónde, quien lo leyó no lo entendió, y eso que estaba en inglés, no estaba en chino, pero era de un estudio chino. Así que no malogren tanto sus zapatos. Y la última que quiero comentarles, una más, este tema de las pruebas diagnósticas como certificados de salud o pasaportes, ¿ok? Las pruebas, ni las moleculares ni las pruebas serológicas, ¿ok? Ambas pruebas están hechas para ser usadas en personas que tienen síntomas. Cuando la Organización Mundial de la Salud dijo pruebas, pruebas y pruebas, se refería a hacer pruebas diagnósticas en las personas que tienen síntomas y en sus contactos, para poder detectar conglomerados de casos y pararlos. Pero aquí lo que se está haciendo es que se está convirtiendo realmente en una locura. Y la gente cree que por hacerse una prueba y ser negativa significa que ya tiene un certificado de salud. Y eso lo único que va a dar es una falsa sensación de seguridad, porque las pruebas tienen un bajo valor para predecir quiénes tienen la enfermedad o no la tienen cuando son personas sin síntomas. Entonces, mi mayor recomendación es, ahora que se abra la cuarentena, piensen que cuando salen, todas las personas que están a su alrededor podrían estar infectadas. Y cuídense. Usen su máscara, lávense las manos, reduzcan la cantidad de veces que salen, y de esa forma van a reducir su riesgo y el riesgo de las personas que quieren, especialmente de aquellas que son más vulnerables, personas mayores. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Ministra, 2 minutos para su conclusión. Sí, bueno, primero agradecer a IPADE por el tema. Yo creo que el tema de la protección del adulto mayor y la persona con discapacidad severa ha sido visibilizado fuertemente ahora, pero creo que es una gran oportunidad para instalar en nuestro país este sistema de protección. Yo siempre digo dos cosas cuando tengo entrevistas. El COVID va a cambiar el mundo y va a cambiar nuestra forma de relacionar. Es más, ya la cambió. Estamos en tema virtual, estaríamos en otro momento en presencial. Y eso creo que hay que mantenerlo. O sea, cuando se abra la cuarentena, ya estemos muy lejos, en septiembre, octubre, siempre tenemos que pensar que estamos infectados. Yo estoy de acuerdo con Pati. O sea, o estamos o están. Y cuidarnos y protegernos. El lavado de manos, súper importante, bien por los mitos, lavado de manos es el tema, y eso también nos llama a otro tema que no hemos visto, que es todo el acceso al agua de la población, pero entrando al tema del adulto mayor, tener conciencia de que esta persona adulto mayor y con discapacidad severa tiene mucho más riesgo, eso es real, y cuidarla, ¿no? Hay otras formas para este Día de la Madre, es un tema complicado, ¿no? ¿Cómo vamos a abrazar a nuestras mamás, los que la tienen? Cómo vamos a abrazar a nuestros adultos mayores virtualmente, y creo que es una forma que tenemos que aprender. El tema del COVID y el tema es un tema, yo siempre he dicho, de solidaridad. Yo me cuido, tú te cuidas. Pero el país sí tiene una deuda con los adultos mayores y estamos empezando digamos, a crear un sistema que realmente los proteja desde su localidad, y no solamente en temas de salud, sino también en temas de violencia, de abandono legal, una serie de temas, pero el más importante, uno de los más importantes, el tema de salud mental, el tema de sentir el adulto mayor que está acompañado, y no solamente acompañado por el Estado, sino acompañado por su familia, que es el primer ecosistema que tenemos que proteger. Protejamos a nuestros adultos mayores y a nuestras personas con discapacidad severa, y para todas las mamás que están acá, aprovecho un feliz Día de la Madre y démonos muchos abrazos virtuales. Muchas gracias, ministra. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Creo que realmente ha sido sumamente interesante la conversación. Me quedo con el cierre de la ministra. La intención de esta reunión, de este CADEX, era poner sobre la mesa la importancia y la urgencia de ver al adulto mayor con unos ojos con los cuales el Estado normalmente no los había visto, ¿no? Creo que una muestra de ello es que el MIDIS, que no es el ente rector, se ha tenido que encargar del monitoreo, porque la verdad es que la dirección que por ley debería encargarse es una dirección muy pequeña, con pocos recursos. Creo que ahora que se levanta la cuarentena es indispensable que continuemos
con las estrategias que ya se han establecido, que se profundicen, que se potencien, que se expandan, y que haya una mirada integral hacia el cuidado del adulto mayor y de las personas en riesgo, ¿no? Nuevamente, muchas gracias a todos por su participación. Quería cerrar invitando a los que estén participando en este CADEX a completar una breve encuesta que va a aparecer en su pantalla en cualquier momento. Y queríamos agradecer a los medios aliados de este CADEX, a la revista Caretas, a La República, Andina y El Peruano, a los portales PQS en agenda.p, Limatopías, y a los medios de Arequipa, Ancash y Cusco, que han sido aliados estratégicos en la transmisión de este evento. Próximamente, IPAE les estará haciendo llegar la invitación a los CADEX que se vienen. Muchas gracias a todos de nuevo, espero que les haya gustado y les haya servido este CADEX.